¿Es que la suntuosidad de este mármol no es acaso el sudario de las libertades que aquí se dicen defender? Me encuentro en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes, en Madrid. El eco de mis botas sobre el pavimento pulido resuena con una sequedad que asusta, como si la piedra misma se quejara del peso de tanta palabra vana. Camino con paso lento, sintiendo el aire denso y frío de este alcázar que pretende ser templo de la soberanía, pero que a ojos de este humilde cronista del siglo XVI, parece más un laberinto de espejos donde la verdad se pierde entre columnas de Carrara. Me detengo ante una de las 28 columnas de mármol que flanquean este espacio rectangular, limpio con el embés de mi guante el polvo de un capitel, observando cómo la arquitectura busca la grandiosidad para ocultar la fragilidad de lo que sostiene. La historia de este suelo que piso es una letanía de mudanzas y olvidos. Antes de que el arquitecto Narciso Pascual y Colomer pusiera aquí su primera piedra en el año del Señor de 1843, estas tierras eran el retiro de las monjas dominicas del convento de Santa Catalina de Siena, donde hoy se oye el fragor de los debates y el murmullo de los pretendientes. Antaño solo se escuchaba el salmo y el silencio. El convento fue pasto de las llamas y de la piqueta de la desamortización, transformando una casa de oración en esta casa de leyes. Me hallo en un estado de profunda observación, pues el Salón de Pasos Perdidos debe su nombre a la angustia de los que aquí aguardan, procuradores, periodistas y ciudadanos que caminan sin rumbo esperando una merced que el mando les ha arrebatado previamente, bajo la máscara del bien común. Es el vestíbulo de la espera, el lugar donde el tiempo se consume mientras el patriciado decide tras las puertas cerradas. Observad las pinturas que coronan este salón, obra del pincel de Vicente Camarón. En las bóvedas se celebran alegorías de los continentes y de las leyes que pretenden abrazar el orbe. Pero fijaos bien, en el centro de este esplendor neoclásico, se alza la ficción de que la comunidad política es un ser viviente con voluntad propia, tal como cuestiona el artículo 2.2 de la apócrifa Constitución. La historia nos cuenta que este edificio fue inaugurado por la reina Isabel II en 1850, buscando dar una sede digna a la representación de la nación. Sin embargo, al caminar por estos 28 metros de longitud, comprendo que la verdadera representación no nace de estos muros, sino de la soberanía que cada persona porta en su alma. Este salón es la antítesis del orden espontáneo, aquí todo es constructivismo, todo es mandato de fuerza revestido de elegancia romana. En este recinto de techos altos y suelos gélidos, la historia nos enseña que el poder siempre busca un palacio donde esconder su origen arbitrario. El Salón de Pasos Perdidos es el testimonio mudo de una incesante sucesión de actos de apropiación del poder, tal como denuncia el artículo 2.3. El patriciado que habita la Cámara contigua ha olvidado que su autoridad es un préstamo precario y que no hay contrato de adhesión que pueda anular la dignidad de hijo de Dios. Mientras el sol de Madrid se cuela por las claraboyas, veo como la luz ilumina el mármol pero no calienta el espíritu del que aquí espera. Quien busca el favor del poderoso en estos pasillos, entra libre y sale siervo de una voluntad ajena. ¿Qué aire tan viciado de entelequias se respira bajo estas bóvedas, donde el mármol parece querer suplantar la calidez de la carne? Me encuentro en el Salón de Pasos Perdidos, y nunca mejor dicho, pues aquí se pierden los pasos de quienes buscan en el grupo lo que solo reside en el alma. Siento el frío del granito bajo mis plantas y el peso de la vara de veedor en mi mano, mientras observo el polvo que danza en los rayos de luz que bajan de la claraboya. Soy hoy la voz del examen forense, el notario de la realidad frente a la ficción del artificio. Me hallo en un estado de sobria concentración, limpiando con el paño de mi juicio las manchas de retórica que empañan la verdad del pacto. Procede este veedor de la Real Casa, haciendo las veces de secretario judicial, a leer el artículo 2 de la Constitución Española de 8 de octubre de 1791, que se dice apócrifa, falsa, falsificada y 1000 veces enmendada. Artículo 2. 1. Según la teoría escolástica del pacto o contrato social, todo poder viene de Dios, que confiere a la comunidad política. Seguidamente, la comunidad política, en tanto que conforma un orden solidario para la consecución de un fin común político, debe transferir dicho poder a sus dirigentes, que deberán rendir cuentas por su gestión.
A su vez se le reconoce a la comunidad política el inalienable derecho a la legítima defensa contra el tirano cuando éste actúe de forma arbitraria o traicione o deje de servir a aquel fin político común. 2. Sin embargo, la comunidad política no es un ser viviente, sino un fenómeno social generado por el actuar de una multiplicidad de seres vivientes cuales son las personas naturales que la integran. Por ello debe interpretarse que Dios, creando al hombre a su imagen y semejanza como ente corporal animado y con libre albedrío, le confiere el poder de regirse acorde a su razón y voluntad dominando sus instintos. El poder es conferido por Dios a cada persona natural y no a fenómenos sociales. 3. La posterior transferencia del poder de la comunidad política o plebe al dirigente o patriciado no es lo que se viene produciendo a lo largo de la historia, sino una incesante sucesión de actos de apropiación y usurpación del poder mediante la fuerza, la coacción y el fraude, que en el mejor de los casos cuenta con la tolerancia o no oposición del pueblo. 4. En cuanto al acto de la transferencia como pacto o contrato, este no reúne los elementos esenciales configuradores de un contrato siquiera de adhesión. 5. Por último, el bien común es un concepto jurídico indeterminado que se presta a innumerables interpretaciones, y deja expedito el camino hacia la arbitrariedad. Cierro el legajo y escucho el eco de la verdad golpeando en los muros. La ley que no nace del hombre es herida que no se esconde, pues el derecho no es el invento del que manda, sino el límite que la dignidad de cada persona alza. El derecho es el descubrimiento de la soberanía inmanente de la persona física, cuya voluntad es el único origen legítimo del orden. La ley política es la sombra de una usurpación que se disfraza de contrato para ocultar que el bien común no es más que el nombre que el tirano da a su propio capricho. ¿Qué artificio es este que mis ojos contemplan bajo estas cúpulas de mármol y estas luces que pretenden emular al sol, pero solo arrojan sombras de vanidad? Camino por este hemiciclo, donde el eco de las palabras parece pesar más que la verdad de los hombres, y siento un frío que no es de Castilla, sino de la ausencia de alma en las leyes que aquí se proclaman. Me detengo ante estos escaños vacíos de espíritu, protegiéndome con mi capa del aire viciado de una soberanía que se dice del pueblo, pero que no conoce el rostro de ningún hombre. Estoy en estado de profunda concentración, pues debo distinguir lo que es de lo que solo parece ser. Me preguntáis por la esencia de este pacto que decís social. Yo os digo que vuestra política es una fantasmagoría ontológica. Habéis construido un ídolo de barro llamado comunidad política y le habéis otorgado la cualidad de ser viviente, cuando en Salamanca bien sabemos que solo el hombre, ente corporal animado y dotado de libre albedrío, posee el actus essendi que le permite regirse por la razón. La comunidad no es un cuerpo con voluntad propia, es un nombre, un accidente social, una multiplicidad de actos que no engendran un nuevo ser superior a las partes. Para que vuestra soberbia entienda la verdad del derecho natural, mirad el apartado de las lanas en una saca de la Mesta en las dehesas de Segovia. Allí, cada ganadero llega con sus ovejas marcadas al fuego en la oreja. Se juntan en el redil para protegerse del lobo y para facilitar el esquileo, eso es la comunidad. Pero he aquí que llega un comisario del gremio que, sin tener una sola oveja propia, os dice: las ovejas ya no son vuestras, son de la ovejez común, y yo, en nombre de esa abstracción, decidiré cuánta lana os queda y cuánto frío debéis pasar por el bien del rebaño general. Si el pastor no tiene oveja y se queda con la lana, vuestro pacto es una queja y vuestra ley es una insana. No hay contrato que se precie sin el dueño que lo firme, lo que nace del desprecio nunca podrá estar muy firme. Vuestro contrato social es un fraude de los términos, pues no hay en él ni objeto cierto ni consentimiento libre. Decís que el poder se transfiere, pero lo que vemos es una incesante sucesión de actos de fuerza y coacción que solo cuentan con la tolerancia de quien no puede oponerse. Habláis de un bien común como si fuera una medida de trigo que se puede pesar,
cuando es un concepto tan difuso y vacío que solo sirve para que el tirano camine por la senda de la arbitrariedad. Niego y rechazo por falso que la legitimidad del mando pueda nacer de un pacto originario o de una voluntad colectiva superior a la suma de los individuos. El que sostiene tal falacia intenta controlar una variable inabarcable, la información dispersa de millones de voluntades y conciencias que jamás prestaron su firma a vuestro diseño. Vuestro modelo está condenado al fracaso porque pretendéis que una ficción jurídica, la persona pública, pueda conocer y decidir el fin político común de seres que son, por definición, únicos y libres. La verdad auténtica es que el poder reside en la persona natural y no en fenómenos sociales, por tanto, cualquier estructura que ignore esta raíz ontológica no es más que una tiranía organizada bajo el disfraz del consenso. El contrato social no es un vínculo de unión, sino un mecanismo de ocultación del fraude, donde la abstracción devora al hombre real, para que el administrador finja ser el dueño del albedrío ajeno. Me pedís que fundamente el artículo 2 de la apócrifa Constitución, sobre el origen del poder. Yo os digo que sus raíces se hunden en el fértil suelo de la Escuela de Salamanca, allí donde maestros como Francisco de Vitoria y Francisco Suárez enseñaron que, si bien todo poder viene de Dios, no cae sobre la cabeza del rey como un rayo, sino que se confiere a la comunidad de hombres libres. Pero cuidado, que la Constitución de 1791 da un paso más allá. Un paso de gigante ontológico, nos advierte que esa comunidad no es un cuerpo místico con vida propia, sino un fenómeno social derivado del actuar de personas naturales. Es la demolición de la ficción de la voluntad general que más tarde intoxicaría a Europa. Es el reconocimiento de que solo el hombre, con su libre albedrío, es el depositario real de la potestad para regir su vida. Para que vuestra soberbia comprenda lo que vuestro diseño ignora, imaginad el amojonamiento de un monte comunal en las serranías de Burgos durante el siglo XVI. Los vecinos, cada uno dueño de su hacienda y de su ganado, acuerdan poner hitos, los mojones, para que nadie usurpe el pasto del otro. La comunidad nace de esos hitos, de esa necesidad de paz entre iguales. Pero he aquí que llega un alguacil de montes, un administrador de lo ajeno, y os dice: el monte ya no es de vuestras vacas ni de vuestras azadas. El monte ahora es un ser viviente con intereses propios que solo yo entiendo. Por tanto, moveré los mojones a mi arbitrio en nombre del bien del monte común. Si el mojón se mueve a ciegas por el bien del monte entero, el vecino queda en mantillas y el gestor se hace el gallero. No hay pacto que sea firme si el hombre no da el asiento, vuestra ley es solo ruido, y vuestro bien, puro viento. Este artículo 2 de la apócrifa Constitución es una letanía de verdades, incómodas para el patriciado moderno. Nos recuerda que la transferencia del poder no ha sido un contrato de caballeros, sino una incesante sucesión de actos de fuerza, coacción y fraude. La historia no es el relato de un consenso, sino de una usurpación tolerada. Incluso Juan de Mariana, el jesuita más temido por los tiranos, nos avisaba de que cuando el dirigente traiciona el fin común y actúa arbitrariamente, la comunidad recupera su derecho inalienable a la legítima defensa. Este artículo 2 de la apócrifa Constitución despoja al contrato social de sus vestiduras sagradas, revelando que ni siquiera reúne los elementos esenciales de un contrato de adhesión. Niego y rechazo por falso que la legitimidad del mando pueda fundarse en un pacto que nadie firmó, o en un bien común que nadie puede definir sin mentir. El que sostiene tal falacia intenta controlar una variable inabarcable, la complejidad espontánea de millones de acciones humanas que no pueden ser sumadas ni reducidas a un solo decreto. Vuestro diseño está condenado al fracaso porque pretendéis que una abstracción colectiva, la nación soberana, pueda actuar como un individuo, cuando carece de cerebro para razonar y de espalda para responder. La verdad auténtica es que el poder es conferido a cada persona natural para dominar sus instintos, y cualquier estructura que intente suplantar este albedrío mediante la mística del Estado, no es más que una tiranía constructivista condenada a colapsar bajo el peso de su propia inconsistencia. El contrato social es la metáfora del fraude, una herramienta del lenguaje para convertir el acto de fuerza en un acto de fe, y así ocultar que el gobernante es solo un apoderado privado que ha olvidado quién es el dueño del poder.
¿Es esta la vara con la que pretendéis medir la justicia, o es acaso el cetro de una tiranía que ha olvidado su nombre bajo estos techos dorados? Camino por las gradas de este hemiciclo y el sonido de mis botas sobre el mármol me devuelve un eco de vaciedad, como si la piedra misma supiera que las palabras que aquí se lanzan no tienen el peso de la verdad. Me detengo ante el atril, protegiéndome del aire gélido que exhala vuestra democracia de papel, una brisa que no trae el aroma de la libertad, sino el polvo de la coacción. Estoy en estado de máxima concentración forense, debo diseccionar vuestro sistema para mostraros que, sin la raíz del artículo 2, todo vuestro estado no es más que una tramoya de cómicos sin alma. Escuchad bien, pues lo dispuesto en el artículo 2 de la apócrifa Constitución, es el veneno para vuestras ficciones y la medicina para el hombre real. Habéis erigido un ídolo llamado nación, un ser viviente, al que atribuís voluntad y fines propios. Pero en Salamanca aprendimos que solo la persona natural, imagen y semejanza de Dios, tiene el albedrío para regir su vida. Si el poder viene de Dios, se entrega a cada hombre por su razón, y no a un fenómeno social que carece de espalda para el azote, o alma para la salvación. Vuestro Estado es un constructo artificial que pretende sustituir el orden espontáneo de la justicia por el mandato de la fuerza bruta. Para que vuestro entendimiento, entumecido por la retórica, comprenda la gravedad del fraude, imaginad una molienda de maquila en un molino de la ribera del Duero. Los labradores, dueños de su grano, llevan el trigo al molino, ellos son los poderdantes. El molinero es el apoderado, a quien se le da el mandato, el apoderamiento, de moler y devolver la harina, cobrando su parte justa. Pero he aquí que llega un dirigente del gremio que no ha sembrado un solo surco y os dice: el trigo ya no es de cada uno, es de la molienda nacional, y yo, mediante unos comicios entre los mozos del pueblo, he sido ungido para decidir quién come pan y quién pasa hambre en nombre del bien común. Si el molinero usurpa lo que el dueño le confía, vuestra ley es solo un lazo y vuestro mando, porfía. No hay contrato si no hay firma de quien pone la sustancia, vuestro pacto es una falta que alimenta la arrogancia. Este artículo 2 esclaviza al resto del articulado a una verdad incómoda: el sufragio no crea soberanía, solo elige gestores. Al declarar que el contrato social no reúne los elementos esenciales de un contrato, la apócrifa Constitución anula la cualidad de representación mística. Los diputados que veo en estos escaños ya no son voces de la soberanía nacional, sino meros apoderados privados de naturaleza civil, obligados a rendir cuentas como el molinero rinde la harina. Véase el artículo 13.1 de la apócrifa Constitución. Toda vuestra arquitectura de derecho público se desmorona. Lo que queda es una gestión de bienes ajenos, los bienes nacionales, donde el ciudadano es el inspector natural y el poder una facultad tasada y responsable. Niego y rechazo por falso y falaz que la voluntad de un pueblo pueda expresarse como una unidad superior capaz de anular el albedrío de una sola persona natural. El que sostiene tal mentira, el constructivista del Estado totalitario, intenta controlar una variable inabarcable, la información dispersa e infinita de millones de conciencias que actúan con fines propios y diversos. Vuestro diseño de soberanía abstracta está condenado al fracaso porque pretendéis que una oficina central o una mayoría de comicios pueda medir lo inmedible, el fin común. La verdad auténtica es que la organización política solo es justa si se limita a la organización colectiva de la legítima defensa de los derechos preexistentes de vida, albedrío y propiedad. Cualquier norma que pretenda dirigir la acción humana, en lugar de solo ponerle límites de justicia, es una vía de hecho inexistente para el derecho, pues el hombre es dueño de su destino por gracia divina y no por decreto ministerial. El contrato social no es un vínculo jurídico, sino un mecanismo de ocultación del fraude donde la abstracción devora al hombre real para que el administrador finja ser el dueño de la soberanía que solo pertenece a la persona natural.